Más noticias es Cartagena. La noticia tiene que ver con la reforma a la salud. Ya son 8 los congresistas que están firmando la ponencia negativa. Prácticamente está hundida. Sin embargo, el gobierno está buscando una estrategia de última hora para tratar de revivirla, para tratar de mantenerla. Se han movido políticamente muy fuerte, en cabeza del ministro del Interior. Sin embargo, los 8 congresistas que firmaron la ponencia le están pidiendo al Pleno del Congreso que citen de manera inmediata la sesión para proceder con la votación y por ende al hundimiento de la reforma a la salud. En manos del senador Fabián Díaz está la última esperanza de vida que le queda a la reforma a la salud. Este viernes el congresista de la Alianza Verde radicaría la ponencia alternativa. La ponencia que nosotros vamos a presentar de ponencia alternativa no es una postura de gobierno, es una ponencia que busca justamente subsanar esos temores. Partiendo que estamos proponiendo en nuestra ponencia alternativa que el régimen de transición sea de 5 años, para que de esta forma tener espacio para el fortalecimiento justamente de entidades como el ADRES, que debe fortalecerte multidisciplinariamente. El gobierno estudia una nueva estrategia para no dejar morir su proyecto que entró en coma. Cuando uno tiene 8 de 14 miembros de una comisión diciendo queremos archivar, pues es evidente que lo que se ha presentado, y en algún momento pueden ser hasta 9, que lo que se ha presentado tiene ninguna o muy pocas posibilidades de salir, aunque en el Congreso cosas han pasado. Entonces, reconozcamos realidades y entendamos que necesitamos profundizar un intento de concertación. Nosotros sabemos que las cosas son difíciles y hemos aprendido un lema que es resistir, persistir y nunca desistir. Nosotros no vamos a desistir de que exista una reforma. Todo el país sabe que hay que hacer una reforma a la salud. Pese a los esfuerzos que intentará el gobierno, los 8 congresistas que firmaron la ponencia de archivo pidieron que se convoque urgentemente al debate y se vote su hundimiento. Nosotros nos mantenemos, los 8 hemos conversado, vamos a estar firmes en nuestra posición, que no fue una posición de un día para otro, no es contra el gobierno, es un proceso de convicción nacional, es un problema de inconveniencia nacional de la reforma tal y como está estructurada, y los 8 nos vamos a mantener en el archivo de la reforma. Y mientras en el Congreso se espera votar la ponencia de archivo, comunidades indígenas anunciaron que saldrán a las calles a respaldar las reformas del gobierno. La minga del suroccidente colombiano se autoconvoca. Arranca el día de hoy, mañana habrá concentración y el día 15 esperamos en Puerto Resistencia hacer un llamado al cumplimiento del mandato popular. Por ahora no se sabe cuándo será agendado el debate de la reforma a la salud, pero podría quedar hasta para después de Semana Santa. 2 movidas del gobierno para tratar de salvar esta reforma a la salud. Una, los indígenas. Ustedes lo acaban de ver en la nota. Ya se citaron para el 15 en Puerto Resistencia, en Cali. Es una minga indígena bastante grande para tratar de presionar a que se apruebe la reforma a la salud. Y por el otro lado, el presidente que convocó a una sesión política de urgencia en el Palacio de Nariño. ¿Qué ha pasado? Se lo pregunto a María Camila Castro, que está allá en Bogotá, en el Palacio de Nariño. María Camila, buenas noches. Giovanni, buenas noches televidentes. Pues mire, el presidente Gustavo Petro citó esta reunión después de su agenda en Medellín, una reunión de urgencia donde participa el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. También se espera que esté el ministro de Salud, quien también está en esta reunión, es Laura Sarabia. También el director del Departamento de Planeación, Alexander López. David Racero fue el primero en llegar acá a Casa de Nariño sobre las 2 de la tarde. También está María José Pizarro, Marta Peralta, la presidenta de la Comisión Séptima, y hace una hora más o menos llegó el superintendente de Salud. Giovanni, hasta el momento la Casa de Nariño no ha dado mayores detalles de esta reunión de urgencia, pero lo que sí sabemos es que están buscando la opción de salvar esta reforma, después de que ayer el presidente Gustavo Petro también insistiera en que no la iban a retirar. Teniendo más detalles de esta reunión, volveremos más adelante con usted, Giovanni. Pues María Camila, hay un punto esencial en toda esta historia de las últimas 24 horas de la reforma a la salud, y es el voto de Norma Hurtado. Por ende, el aval de Dilian Francisca Toro del partido de la U, partido que fue fundamental para que sí pasara en la Cámara de Representantes la reforma a la salud el año pasado. Paula García García, le pregunto qué fue lo que pasó con Dilian Francisco, qué dijo hoy en el trino su coterránea.
Pues mire, tuvimos la oportunidad de hablar con ella y por supuesto se le preguntó acerca de lo que pasó con esta firma que fue la última, y lo decíamos ayer cuando registrábamos esta noticia, la de la senadora Norma Hurtado, la que inclinó esa balanza hacia que esta reforma estuviese virtualmente hundida como se encuentra hasta hoy. Pues ella dice que la decisión de la senadora fue autónoma, la describió como una mujer juiciosa y estudiosa que sabe qué es lo que más le conviene en términos de salud a los colombianos. Luego de conocerse la noticia del hundimiento de la reforma a la salud en Comisión Séptima, esta no fue ajena a las toldas políticas del Valle del Cauca, pues fue el ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, el primero en comenzar una arremetida hacia la senadora Norma Hurtado y hacia la gobernadora del Valle y expresidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro. Aunque ya el resto de senadores había votado para que este proyecto fuese archivado, la senadora Hurtado tardó en hacerlo, sosteniendo una comprometedora conversación con Vargas Lleras. Así lo dio a conocer el político. A Norma Hurtado, senadora por el Valle y componente del proyecto de pensiones, estuvo la semana pasada en mi oficina, me dio su palabra de que ella está totalmente en contra de esa reforma. Pero también me advirtió que su voto está condicionado por la doctora Dilian Francisca Toro, actual gobernadora del Valle. Bajo las cuestionantes del gubernativo, la gobernadora del Valle del Cauca se refirió. Primero enfatizó en lo que ella y su grupo político habían adelantado por la reforma a la salud. Mire, se había hecho un esfuerzo para poder mejorar el proyecto de ley. Yo puedo decir que estuvimos trabajando muchísimo para mejorarlo, sin embargo, en la plenaria de la Cámara incluyeron cosas que nosotros ya habíamos eliminado en la discusión y en ponernos de acuerdo. Acto seguido, la mandataria adhirió que la también cabildante del partido de la U, Norma Hurtado, había actuado con independencia, como respondiendo al serio cuestionamiento de Vargas Lleras. Fue una decisión que tomó el Congreso y tomó Norma. Es una mujer muy estudiosa, muy juiciosa, y ella sabe lo que es bueno para la salud de los colombianos, y esa decisión se dio por parte de ella. De 14 miembros de la Comisión Séptima, 4 ya habían votado en positivo, 2 quedaron declarados como indecisos y 8 radicaron la ponencia negativa. Pues Paula, Mauricio, ya sobre el tema del voto de Norma Hurtado, pues ya deberíamos como pasar la página, eso ya está cerrado, pero eso sí, Germán Vargas Lleras dejó en evidencia una situación ahí que vale la pena que más adelante se aclare. Norma Hurtado ya había dicho, voy a votar negativo, y a última hora como que no quería votar. Finalmente, Germán Vargas saca ese trino y ella termina adhiriendo a los que quieren hundir la reforma a la salud. Pero los dos puntos que concitan atención es lo que puede hacer políticamente el presidente y la presión en las calles, porque allá en su tierra, Paula, ya se van a convocar los de la minga indígena el 15 en Puerto Resistencia. Acuérdese en el estallido social lo que pasó en Puerto Resistencia, que le decían Puerto Rellena antes. ¿Qué puede pasar? Esa presión en las calles, ¿qué tanto puede afectar la decisión de los congresistas? Ahí está la pregunta. No solamente, Giovanni, la presión en las calles, las movidas políticas. Usted sabe que la política es dinámica, eso es su naturaleza y su manera de ser. Y lo decía el ministro del Interior, tenemos una estrategia que no vamos a revelar todavía. Lo decía el ministro de Salud, vamos a persistir y vamos a resistir. Y sí hay preocupación por parte del gobierno, porque no en vano, pues han convocado a este comité de urgencia. Así que virtualmente está hundida. Pero decir ya que esto se quedó así, difícil. Recordemos que hay una distancia, hay una diferencia entre el momento en que se firma una ponencia que se termina radicando en la comisión, que es la ponencia de terminar tumbando y hundiendo la reforma a la salud, pero de allí a que se dé la votación, porque quienes votan terminan votando sobre las ponencias radicadas, una la del gobierno, otra la de hundirla, otra alternativa que podría ser la del congresista Fabián Díaz. Y en ese orden de ideas nos falta lo más importante, nos falta el momento de las votaciones. ¿Cuándo será? Después de Semana Santa. 3 días, 8 días, 15 días, nadie lo sabe, entre otras cosas, porque la misma presidenta de la comisión, que es la que debe convocar a la comisión para votar, dice que primero hay que revisar impedimentos, que primero hay que revisar cosas procedimentales, que hay que ver qué resultó de las mesas técnicas, es decir, esto se puede tomar un tiempo. ¿Por qué es clave el tiempo? Porque si el mecanismo de presión
Es decir, Minga Indígena Puerto Resistencia, movimiento de qué sé yo para no sé dónde. ¿Quién sabe cuántas cosas puede haber en las próximas 3 semanas o 4 semanas o X semanas si el mecanismo de presión es el camino escogido por el gobierno para tratar de salvar la reforma? Esto se puede volver complicado. Ahora, yo creo que si hay 8 senadores que han puesto su nombre, que han salido a los medios, que han dicho, hoy sacaron un comunicado, o sea, no es solo la carta y la foto que se habían tomado con esa ponencia, sino que hoy sacaron un comunicado diciendo, urgimos que se reúna pronto la comisión para votar. Además, decimos que no vamos a cambiar nuestras firmas y además decimos que vamos a votar en consecuencia con nuestras firmas. Mejor dicho, ante semejante cantidad de seguros, supuestamente, difícilmente se puede cambiar. Creo yo que al gobierno le convendría más hacer un acto de humildad, que es lo que no ha hecho en todo este proceso, no convocar a la gente a las calles, no presionar a esos 8 senadores, no terminar poniendo al legislativo contra la pared, y más bien concertar, conciliar, oír, discernir, pedirle al Ministerio de Hacienda que dé su aval fiscal, todo lo que no ha hecho hasta el momento en medio de un acto de arrogancia apoyado en que creían que tenían las mayorías para poder sacar adelante esta reforma. Si eso sucede en las próximas semanas, es posible que algo se rescate. ¿Alrededor de qué? ¿Alrededor de la ponencia de este congresista Fabián Díaz? ¿Quién sabe? Porque dicen los que saben que los cambios de la ponencia de Fabián Díaz frente a la del gobierno no son tan sustantivos. ¿O alrededor de qué? No se sabe. Lo cierto es que estos 8 congresistas tienen su nombre empeñado ante la opinión pública, no solo una, sino 2 veces, asegurando que no cambian de opinión frente a la reforma que el gobierno está proponiendo. Y el gobierno ahora está en ese dilema acerca de si llama al pueblo a que apoye sus iniciativas o si más bien trata de negociar o si más bien acepta la derrota y dice, me quedan todavía un periodo, 2 periodos legislativos más para volver a empezar todo el proceso con una actitud distinta. Vamos a ver cuál de los caminos agarra. Pero lo veo difícil, Paula, porque no son 8, son 9. Ana Paola Gudelo, del partido Mira de los Cristianos, que también estaba como que sí, como que no, como que sí, como que no. Ayer dijo que se suma a los 8, serían 9, para hundir entonces la reforma a la salud. Pero bueno, le cambio de tercio y le quiero hablar ahora de la fiscal general de la Nación, de Luz Adriana Camargo, porque ya están diciendo que la elección de pronto está viciada. La verdad es que no, Paula, le quiero contar la historia. Si Amelia Pérez quería renunciar, tenía que renunciarle a quien la nominó, es decir, al presidente de la República. Y el presidente de la República notificará a la Corte. Pero ella no lo hizo así, ella lo hizo al revés. Fue y notificó a la Corte que no fue la que la nominó 10 minutos antes de la elección. Por lo tanto, en el momento en el que ella notifica a la Corte, ella todavía estaba en la terna estaba viva. Y cuando ya se fue a notificar al presidente, ya la Corte estaba sesionando. La pregunta es, ¿por qué alguien que conoce la jurisprudencia de pe a pa, como Amelia Pérez, comete ese error como tan pequeño, como tan básico, como tan obvio, ¿no? Bueno, pues esas son muchas de las lecturas que se están haciendo un día después de esa sesión extraordinaria en la Corte Suprema de Justicia. Pero usted bien hacía la descripción de esa explicación que hoy le dio al país el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, que decía, mire, esta elección es legítima porque la terna nunca dejó ser de 3. La señora Amelia debió haber renunciado ante el presidente y no ante la Corte Suprema de Justicia, como lo hizo. La renuncia de Amelia Pérez, faltando solo 10 minutos para el inicio de la votación de la sala plena, hizo que, apenas iniciando la jornada, la elección se diera en medio de polémica, pues presuntamente la intención de Pérez pudo haber sido torpedear la sesión. Sin embargo, 1 hora más tarde de la hora inicialmente prevista, la sala plena inició la votación con Amelia incluida. Una vez el presidente de la Corte Suprema anunció que Luz Adriana Camargo había sido elegida como fiscal general, explicó por qué la renuncia de Pérez era improcedente. La sala también en punto de deliberaciones consideró que no es competente para resolver sobre la presentación de una renuncia por cuanto que conforma la terna es el presidente de la República. Y en ese orden de ideas nosotros partimos de la base de que en este momento tenemos estructurada y configurada una terna y sobre esa base se procedió a la elección. A pesar de que la elección podría ser demandada y cualquier ciudadano podría interponer una acción electoral para pedir la nulidad, el Consejo de Estado tendría que estudiar el recurso y tomar la determinación ante ese caso eventual.
Sin embargo, el presidente de la Corte afirmó que no le preocupa que lleguen demandas respecto a la decisión tomada por el alto tribunal. No, a la Corte no le preocupa futuras demandas porque la Corte actuó bajo una conciencia jurídica, bajo un análisis razonable, conforme a la visión jurídica que tenemos del caso, y por tanto cuando se adoptan decisiones como jueces, como el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, en el ejercicio de la función electoral lo hacemos con plena conciencia de que es una decisión absolutamente ajustada a derecho. En la justicia hay antecedentes de casos en los que el Consejo de Estado ha tumbado elecciones de fiscales. Tal fue el caso de la exfiscal Vivian Morales en el año 2012, que si bien atendió a motivos diferentes, finalmente fue ese tribunal el encargado de dejar sin efecto su elección. Según el Consejo, Morales debió ser elegida por las 2/3 partes de los 23 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, es decir, por una mayoría de 16 votos y no de 14 como sucedió. Lo cierto de todo es que la Corte ya eligió y el próximo 21 de marzo ratificarán a Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal general de la Nación 2024-2028. Bueno, pues a propósito de eso, ya se dio ese primer encuentro entre el presidente Petro y la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Ahí está la foto de esa reunión. A través de un comunicado se entregaron detalles de lo que pasó. Señalan que el presidente expresó su satisfacción al ver que la fiscalía está liderada por una mujer con profundo conocimiento de la entidad, así como una extensa trayectoria profesional y académica en la lucha contra la impunidad. También señalan que el presidente insistió en la importancia de que la Fiscalía se abstenga de utilizar su poder para perseguir a ciudadanos por motivos políticos o económicos y en su lugar proteja a la población contra grupos criminales. Mauricio, pero ya está elegida la fiscal, ya hoy la discusión es ¿por qué esa jugadita a última hora? ¿Por qué Amelia renuncia a última hora? ¿Qué era lo que buscaba? ¿Qué era lo que se pretendía? ¿Cambiar la terna? ¿Sabotear la eventual elección de Luz Adriana Camargo? Ahí quedó un pequeño sinsabor, por lo que yo le decía a Paula, porque ese error de ir a renunciar con el que no toca, uno le renuncia con el que lo nombra uno le renuncia al jefe, uno no le renuncia a otro. Ese es un error muy básico. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué 10 minutos? ¿Cuál era el mensaje que se quería mandar ahí? A mí personalmente no me queda claro. Sí, es cierto, Giovanni, que siguen las suspicacias alrededor de por qué pasó lo que pasó y se dieron los hechos como se dieron. Sí, digamos que disipa las dudas en cuanto a la legitimidad de la elección, lo que ya explica el magistrado Chávez. La terna siguió siendo de 3, o sea que esta elección es legítima, pero sí llama la atención que la doctora Amelia pues no conociera cuál era el procedimiento, a quién debía enviarle esa carta de renuncia, ¿no? ¿Quién sabe si estamos haciendo una especulación donde no cabe? ¿Quién sabe si estamos haciendo, no sé si una tormenta, pero por lo menos un aguacero en un vaso de agua? ¿Por qué? Porque la teoría conspirativa dice una cosa, la realidad puede ser que diga otra. ¿Qué dice la teoría conspirativa? 1, que Luz Adriana Camargo no era la candidata que le gustaba al presidente Petro. ¿En qué se sustenta ese primer punto? En que fue la última en integrarse a la terna. Recuerden ustedes, el presidente Petro presentó una terna original, después decidió cambiarla y fue en ese momento que entró Luz Adriana Camargo y cualquiera diría, pues si no la puso desde el comienzo, no era muy afín a él, no era muy de sus afectos. Hay quienes dicen, es muy cercana ha trabajado muchísimo con el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, por lo tanto, muy lejana tampoco puede ser. Esa teoría conspirativa dice Luz Adriana Camargo no era la del presidente Petro, la candidata del presidente Petro era Amelia Pérez. Y cuando la Corte decidió votar por Luz Adriana Camargo, elegirla finalmente, la mayoría, los 16 votos, entonces la manera de torpedear todo esto era sacar a alguien de la terna. Como ya no había terna, esa elección se convertía en una elección ilegal y al demandarla había que volver a barajar y sacar una nueva fiscal. Eso dice la teoría conspirativa. Es posible que siga adelante en la medida en que es posible que surjan demandas. Esas demandas serán tramitadas, Consejo de Estado dirá lo que tendrá que decir. Vamos a ver, pero parece ya un poquito periódico de ayer cuando uno ve al presidente Petro saludando y abrazando a la nueva fiscal. Vamos a ver. ¿Qué dice la realidad? La realidad dice, de pronto no es que el presidente Petro tuviera ninguna preferida dentro de esa terna. De pronto la foto sonriendo y saludando a la nueva fiscal es genuina. Y de pronto, y ahí viene el punto que mencionaba Giovanni, entonces, ¿por qué Amelia Pérez decide renunciar a última hora? Ahora, de pronto, por motivos
puramente personales, pero no esos motivos personales ocultos, oscuros o qué sé yo. Uno lee la carta y la carta tiene mucho dolor, la carta tiene muchas razones del corazón, diciendo que fue sometida a una revictimización, que ahí hay una posición de género al decir que lo que piensa su marido es lo que piensa ella también, que la gente ha hecho cosas injustas, que han aparecido, son motivos bastante personales, es una argumentación bastante personal. Lo que quiere decir es que en ese segundo escenario, una segunda hipótesis es, ella renunció, como el Chavo decía en algún momento, al cabo que ni quería, como quien dice, pues si ya me retiraron los votos, pues vean, yo tampoco quería y me retiro de aquí. ¿Es posible que haya sido eso o es posible que haya sido por sabotear la terna? Vaya uno a saber. El hecho es que ya está elegida Luz Adriana Camargo y es muy remota la posibilidad que alguien tumbe esa elección. La otra noticia se dio esta mañana porque había un avispero que se estaba armando ahí. ¿Por qué está la SIC visitando la registraduría? La Superintendencia de Industria y Comercio no tiene por qué visitar la registraduría porque está para la empresa privada, dicen algunos. Pero no, sí había una razón y lo explicó la SIC. Aquí se la contamos. La Superintendencia de Industria y Comercio realizó una visita a la Registraduría Nacional este martes en horas de la tarde, luego de hacer lo mismo en la empresa Thomas Gregg. En Red Más Noticias, su directora Cielo Rusinque aseguró que se adelantan únicamente con el propósito de verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia económica en los procesos de selección contractual. Es una facultad que tenemos de orden constitucional, legal, dentro del marco de inspección, vigilancia y control que tenemos como superintendencia. Ante los comentarios si es o no competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio hacer esas visitas sorpresas, Rusinque aseguró que sí. Es importante que se sepa que allí también se hizo una visita a la UNP y sin previo aviso, entre otras cosas porque es que la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional nos avala para realizar este tipo de visitas, recaudar el material probatorio que sea necesario y sin previo aviso porque es que el efecto sorpresa en este tipo de visita, lo reconoce la misma Corte Constitucional, es fundamental. Esto no se trata de ninguna digamos, persecución o una extralimitación en el ejercicio de nuestras funciones. Juan Carlos Galindo, exregistrador, asegura que sí llama la atención la visita de la entidad a la registraduría, pero además confirmó que esto ha sucedido en el pasado. Sí resulta llamativo, por decirlo menos, esa visita sorpresiva de la superintendencia a la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sí, en algunas ocasiones iba, por decir la fiscalía, pero a través del desarrollo de investigaciones penales por información que requerían para sus pesquisas. Thomas Gregg, por medio de un comunicado, aseguró que atendieron la visita como lo ordena la normativa vigente y prestando toda la colaboración a la superintendencia para aclarar sus dudas y acreditar la inexistencia de conductas que atenten contra la libre competencia. Mucho ruido, muchos interrogantes, muchas preocupaciones alrededor de esta visita y hay un común denominador en esas preocupaciones y en esas inquietudes y es la Superintendencia de Industria y Comercio está buscando de alguna manera cosas que todos los colombianos tenemos en la registraduría, información, datos personales, algo que tenga que ver con la documentación, incluso con las posibles censos electorales, elecciones, etcétera. Parece que la cosa no va por allí, que es por donde mucha gente vio, de repente aparecen pidiendo computadores en la registraduría, ¿qué va a hacer de nuestra información? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pues bien, parece que la cosa va por otro lado, que también tiene su dosis de polémica, pero que es de una índole distinta. Acuérdense ustedes que el presidente Petro ha estado en contra de que Thomas Gregg & Sons sea quien haga los pasaportes. Lo hemos dicho 50 veces en este noticiero, lo que pasa es que como cada vez hay un capítulo nuevo, pues toca hacer la vez 51, 52. Pero aparte de eso, ha dicho que Thomas Gregg & Sons, y lo ha señalado y así es, tiene sus negocios relacionados con los escrutinios de las votaciones, en un lugar y en otro. Y en un tercer lugar, Thomas Gregg & Sons también, en la cedulación de todos los colombianos. Entonces, lo que ha empezado a hacer la Superintendencia de Industria y Comercio de oficio, dice Cielo Rusinque, la superintendente, de acuerdo con las normas constitucionales y la ley que guía lo que debe hacer la superintendencia, es averiguar si esas licitaciones se las ganó en su momento
Thomas Regan Sons, de manera legítima, sin hacer colusiones con otras empresas. ¿Qué es una colusión? Que yo me pongo de acuerdo, vamos a competir los dos, me pongo de acuerdo para poner un precio, el otro se pone de acuerdo para poner el mismo precio, no competimos a la larga y ahí nos repartimos la torta al final. Más o menos eso es una colusión. Se está investigando si hubo actitudes colusivas en este proceso de acceder a estas licitaciones de la registraduría. Y habrá que ver qué encuentra finalmente la Superintendencia de Industria y Comercio, porque si la investigación va por ese lado, pues tendrá que dar resultados tarde o temprano. Por el momento parecería, doctores tiene la Santa Madre Iglesia para decir si es o no es, que tiene razón la superintendente Rusinque cuando dice, bueno, pues nosotros estamos buscando información para otra investigación y parte de esa investigación, de esa información, está en la registraduría. Habrá que ver a dónde llegan estos procesos. Vamos con una noticia que es bastante preocupante y como director de Redman Noticias quiero solidarizarme con nuestros colegas de Semana y quiero solidarizarme con Juanita Gómez, porque haciendo su trabajo, tanto ella como Paola Vega, pues hicieron unas denuncias, unas noticias, relataron hechos y empezaron a recibir unas amenazas contra su vida, unas amenazas escabrosas por parte de un youtuber. Les vamos a contar la historia a continuación, pero antes sí quiero decir que es necesario que la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional le brinden la protección a nuestras colegas de Semana. Esta es la historia. El pasado 8 de marzo, la Corte Constitucional emitió un fallo en contra del influencer Luis Villa, conocido como Huescol, por promover discursos de odio contra la comunidad LGBTIQ+. Sobre ese fallo, la periodista Juanita Gómez informó a través de redes sociales. Perdió en la Corte Constitucional por un video que llamó "¿Y si mi hijo me sale trans?". Es que lo que digo es tan horrible que da para que a uno le cierren la cuenta. Según el fallo, violó derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y no discriminación de la comunidad LGBTIQ+. Tras la publicación, las amenazas e insultos comenzaron a llegar a través de todas sus redes. Yo comienzo a recibir mensajes y ataques, pero esto rápidamente se transforma en amenazas de muerte, que a mi parecer son coordinadas y son planeadas. Dicen ser seguidores de este creador de contenido. Son amenazas donde pues hay toda clase de insultos. Sin embargo, Juanita Gómez no es la única periodista de Semana que ha sido víctima del odio. Pues este mismo creador de contenido habló sobre Paola Vega, quien también se convirtió en blanco de los supuestos seguidores del youtuber. A esa vieja lo que le hace falta es parce, a lo bien. Para estar amargada así de la vida, para dedicarme tanto tiempo. Hemos recibido desde el primer momento amenazas y comentarios intimidantes por parte de sus seguidores, pero no solamente por ellos, sino también por el propio Huescol, que reacciona a nuestros videos y usa, por ejemplo, lenguajes muy sexistas. En el pasado, Luis Villa ya ha sido señalado por amedrentar periodistas. La FLIP hizo un llamado a la Fiscalía por las amenazas en contra de periodistas de Publímetro y Última Hora Col, quienes criticaron a Villa por publicar la foto de un gallinazo amarrado por el cuello, del que afirmaba era su nueva mascota. Incluso uno de ellos se vio obligado a cerrar todas sus redes sociales. Este nuevo episodio ha generado un nuevo llamado a las autoridades por amenazas contra comunicadores. Hágame el favor, Paula, la patanería de este Luis Villa y de este Huescol, que además la coge contra las periodistas solamente por hacer su trabajo. Aquí este es un trabajo que merece respeto, Paula, y nuestra profesión merece que nosotros como periodistas pues también actuemos unidos cuando está en riesgo nuestra vida. Por eso es muy importante que la policía actúe y que proteja a Juanita y a Paola y al equipo de Semana y sobre todo, Paula, que es lo más importante, que se surtan las denuncias en la Fiscalía General de la Nación. Ahora recibiendo amenazas de muerte de un youtuber. Hágame el favor. Bueno, le cambio de tercio. Quiero hablarle de TikTok. ¿Usted que le gustan las redes sociales, usted tiene cuenta en TikTok, Paula? No, señor, no he llegado hasta allá porque no quiero tener más de las redes que ya tengo, pero sé que la gente la utiliza mucho. Sí, y le quiero contar la historia porque en Estados Unidos están que la cierran. Hay un proyecto en la Cámara Baja para que eso no funcione más allá. ¿Sabe por qué? Porque eso funciona en la China y se está volviendo un problema de seguridad nacional.
Ese es de los principales argumentos que han esgrimido desde hace mucho tiempo en este debate que viene desde hace rato, pero pues ya la Cámara Baja de Estados Unidos votó a favor de este proyecto de ley que sería el que abre el camino para esa prohibición de TikTok ya en todo el país, porque lo que dicen es que lo consideran como un foco de espionaje porque está controlado por una empresa que consideran algunos pues seguiría las órdenes del Partido Comunista Chino. Así votó la Cámara de Representantes de Estados Unidos el proyecto de ley que busca vetar en el país TikTok, considerada por diferentes sectores como una amenaza para la seguridad nacional. TikTok es una amenaza para nuestra seguridad nacional porque es propiedad de ByteDance, que cumple las órdenes del Partido Comunista Chino. Lo sabemos porque el liderazgo de ByteDance lo dice y porque la ley china lo exige. Una prohibición que plantea un gran desafío para los 170 millones de usuarios en Estados Unidos a menos que se separe de su empresa matriz china ByteDance. Tendrían un plazo de 5 meses o se prohibiría a las tiendas de aplicaciones en Estados Unidos tenerlo en sus plataformas. Las opiniones están divididas. Cualquier prohibición de TikTok no es solo una prohibición de la libertad de expresión. Literalmente están causando un daño enorme a nuestra economía nacional. Tenemos propietarios de pequeñas empresas que están aquí y propietarios de pequeñas empresas de todo el país que utilizan TikTok para hacer avanzar nuestra economía. TikTok to move our economy forward. Se desconoce por ahora qué podría pasar en el Senado, pero de llegar al despacho oval, el presidente Biden señaló que lo firmaría. Desafortunadamente, cuando TikTok apareció ante el Congreso, ya sea ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes o de otra manera, no fue sincero, amigos míos, no fue sincero. Primero, TikTok dijo que sus datos no son accesibles para China. Falso. Los empleados con sede en China acceden habitualmente a estos datos, incluso sin que los empleados de TikTok de Estados Unidos lo sepan. Hay peligros que se avecinan en esto. Se trata realmente de controlar los datos de los estadounidenses. Y si nos preocupamos por los datos de los estadounidenses, entonces detendríamos la venta de datos de los estadounidenses universalmente. Entre tanto, el Parlamento Europeo aprobó una ambiciosa regulación sobre el uso de inteligencia artificial en la Unión Europea. Es un pequeño paso antes de su adopción formal en todo el bloque, siendo la primera regulación en el mundo. Esta norma adoptada prevé que los modelos de inteligencia artificial de propósito general deban cumplir con las obligaciones de transparencia y con las normas europeas de derechos de autor. A uno le cuesta creer que TikTok sea un asunto de seguridad nacional, pero cuando escuchan las razones de la Cámara Baja de los Estados Unidos, entiende que sí es un problemonón de seguridad nacional, Paula, porque ahí tienen toda la información de quienes usan TikTok en los Estados Unidos, sus intereses, sus gustos, sus tendencias, su información personal. Tremendo lío, ¿no? Es cierto y no se puede negar que los argumentos son sólidos, pero ¿y la libertad de expresión, Giovanni? Yo sí le tengo que confesar que eso me preocupa, porque creo que entre más vías tengamos para podernos expresar libremente, y si la tecnología nos ayuda a esto, pues hombre, cortarle las alas, no sé si eso es como una involución. Pero Paula, ¿libertad de expresión con base en China? Claro, porque la compañía que la controla viene de allá, pero digamos, los que son usuarios, en este caso no me puedo incluir ahí porque esa red social específicamente no la tengo, pero si lo fuera, digo, los que somos usuarios de este tipo de redes sociales, uno dice, oh, es un camino más, es una ventana más para expresarme, ¿no? Entonces, por eso es que el debate no es tan fácil, ¿no? Y tiene delgadas líneas por todo lado. Libertad de expresión y libre acceso a la información además. También, sí, señor. Porque es que lo que nos separa en este momento de la votación de la Cámara Baja, que fue una votación muy significativa, acuérdense ustedes, 352 votos contra 65 votos, de allí a la prohibición de TikTok faltan por lo menos 3 etapas. La primera de ellas, esto pasa al Senado. Bueno, acuérdense, es un proyecto de ley para prohibir TikTok si es que TikTok no se separa de esta empresa matriz, que es ByteDance, que es la empresa sobre la cual existen estos rumores y indicios a veces y sospechas a veces de su conexión con el gobierno chino, proveyéndole información de usuarios. Entonces, primer paso, Cámara Baja, votación contundente. ¿Se acabó TikTok en Estados Unidos? No. Falta un segundo paso, que es la votación en el Senado, donde dicen que la tendría un poco más difícil, pero no del todo difícil. Tercer paso, antes de que se acabe TikTok en Estados Unidos,
que se declare inconstitucional ese proyecto una vez haya pasado por las 2 cámaras y se convierta en ley, con base en lo que dice Paula, porque la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza la libertad de expresión, la libertad de información. Y si decide el Congreso, vamos a terminar cancelando esta aplicación, pues hay mucha gente que puede decir, un momentico, puede ser que sepan mis datos y qué sé yo, pero yo quiero seguir viendo los bailes bobos, yo quiero seguir viendo a los perros riéndose, yo quiero seguir viendo todo lo que la gente ve en TikTok. Y en esa medida la Corte podría ser el otro elemento. Y finalmente, si a pesar de todo eso termina rigiendo la ley, queda una última instancia, y es que ByteDance decida vender su participación en TikTok y que se la compre a alguien más. No habrá nadie interesado en comprar TikTok a estas alturas con ese éxito rotundo que tiene, con esa manera de expandirse alrededor de todo el mundo y en concreto su operación en Estados Unidos. Con seguridad aparecerá alguien. Y si cuando aparezca alguien todavía ByteDance no quiere vender, ahí sí yo sospecho que tienen razón los legisladores de Estados Unidos. Sería muy raro que a esas alturas, con tantas cosas en contra, dijeran, no, pues no la vendo porque me interesa tener la información de mis usuarios. Ahí sí estaríamos al frente de un posible escándalo.